vamos a hacer un problema de segundo de bachillerato que va a consistir en estudiar y representar una función, ¿vale? Gráficamente, estudiarla matemáticamente y estudiarla gráficamente. Hasta ahora pues se han ido viendo pues cómo se hacían, se calculaban dominios, se calculaban los cortes con los ejes, máximos y mínimos, y ahora vamos a ver un poco todo junto, ¿de acuerdo? Este es un problema bastante completo, que es el segundo de bachillerato, así que será largo. Vamos sin más dilación. Nos da la función que quieren que representemos y estudiemos, que es f de x igual a x cuadrado menos 9 partido por x cuadrado menos 4. Y es una función entonces, como vemos, racional, ¿vale? Es una expresión racional. Bueno, pues lo primero siempre que vamos a hacer, lo primero siempre es calcular el dominio. El dominio de una función, es decir, todos los valores de x para los cuales la función existe. La función f de x, que es lo mismo que poner y, ¿vale? Es lo mismo que poner y. Bueno, pues entonces el dominio, ya sabíamos, que en una función racional el dominio de esa función va a ser todos los números reales excepto aquellos que anulan al denominador. Entonces, calculamos los valores que anulan al denominador. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos igualando a 0 el denominador y resolviendo. Es decir, x cuadrado menos 4, que va a ser igual a 0, de donde x cuadrado es igual a 4 y de donde x será igual a la raíz de 4, que es igual a más menos 2. ¿Vale? Luego el dominio de la función, ¿cuál va a ser? Pues van a ser todos los números reales, excepto el más menos 2. Luego ya podemos poner aquí, vamos a ir poniendo aquí los datos. Primero, dominio, que sería dom de f de x, será igual a todos los números reales, r, todo el campo de números reales, menos más menos 2. ¿Vale? Eso es lo que tendríamos que poner. Ya hemos calculado el dominio de esa función. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver, ahora vamos a calcular el siguiente paso, que van a ser los cortes con los ejes. Segundo paso de calcular, cortes con los ejes. Esta función pues podrá cortar al eje X, cortar al eje Y, cortar a ambos ejes, o no cortar a ninguno, eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Entonces, para hacer el corte con los ejes, lo primero que hay que hacer es corte, por ejemplo, corte con el eje Y. Para saber cuál es el corte con el eje Y, ¿cuáles son lo que vamos a necesitar? Pues todos aquellos puntos que tengan de x0, ¿no? Luego vamos a tener que hacer la x igual a 0, es la fórmula que nos da la función. Luego digo, venga, pues entonces, si yo pongo aquí f para valores de 0, ¿cuánto será? Pues será 0 al cuadrado 0 menos 9, dividido 0 al cuadrado 0 menos 4. Lo que tenemos que esto sería menos dividido entre menos más 9 cuartos, que es lo mismo que poner más, nada, más 9 entre 2, no puede ser, o sea que no tiene divisibilidad. Se me ha ido a mí un poco la pinza. Bueno, pues 9 cuartos. Ya sabemos que el punto es, vamos a poner aquí cortes con los ejes, cortes con ejes. Entonces tenemos un punto que ¿cuál va a ser? Con el eje Y o el eje OY, el punto va a ser ¿cuál? Pues sabemos que de X que tiene, de X tiene 0, ¿no? Y de Y que tiene, pues lo acabamos de calcular, 9 cuartos. Bien, ya tenemos el corte con el eje Y. Y ahora vamos con el eje X. Entonces, para hallar el corte con el eje X, ¿qué es lo que tendremos que buscar? Pues todos los puntos que tengan de Y 0. ¿Vale? Es decir, que tiene que ser que toda la expresión, ¿no?, donde está la variable independiente sea igual a 0. Luego 0 igual a x cuadrado menos 9 partido por x cuadrado menos 4. Y para que una expresión racional sea igual a 0, basta con que sea 0
su denominador, porque 0, perdón, su numerador, perdón, porque 0 partido por algo es 0, ¿no? Luego entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos x cuadrado menos 9 igual a 0, de donde x será igual a la raíz de 9, que es igual a más menos 3. Luego con el eje x, o el eje OX, vamos a tener dos cortes, ¿no? Por un lado, la x más 3, o menos 3 si queréis, por menos 3, con una y de ¿cuánto? De 0. Y por otro lado, que vamos a tener una x de más 3, con una y también de 0. ¿De acuerdo? Esto es sencillito, o sea, esto hasta ahora, ya lo habíamos visto y no tiene mayor problema. Bueno, pues ahora vamos a ver, o vamos a calcular el siguiente paso, que van a ser si la figura es simétrica o no es simétrica. Vamos a borrar por aquí, que esto ya no nos sirve. Vamos a calcular las simetrías. Estamos calculándolo más o menos en el orden que hay que calcularlo siempre, ¿vale? Entonces, tercero, simetrías. Tercero, simetrías. Y hay dos tipos de simetría. Tenemos la simetría con respecto al eje Y, ¿vale? Entonces, si es simétrica con respecto al eje Y, lo que se llama simetría par. Entonces, par, que es respecto del eje Y. Es decir, que sea una figura que tenga, pues yo que sé, una simetría, pues tal que así, ¿no? Por ejemplo. Pues entonces, aquí lo que tiene que ocurrir es que f de menos x, es decir, si sustituimos el valor de donde pone x, ponemos menos x, tiene que ser igual a f de x. Pues vamos a ver si eso es verdad. Si yo pongo aquí en esta función, voy a hacer que f de menos x, ¿a quién va a ser igual? Pues será a menos x al cuadrado, ¿no? Menos x al cuadrado, menos 9 partido por menos x al cuadrado menos 4. Si yo opero eso, ¿qué me va a quedar? Menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado, ¿no? X cuadrado menos 9 partido, y menos x al cuadrado igual, x cuadrado menos 4. Luego, ¿esta función y esta son iguales? Sí, ¿no? Luego esto es igual a f de x, ¿no? Luego, entonces, ¿qué pasa con las simetrías? Pues tercero, pues aquí, simétrica, esta función es simétrica respecto del eje Y, de momento, ¿vale? Ahora lo que hay que mirar es la simetría impar. ¿Que la simetría impar cuál es? La simetría impar es cuando es respecto al origen de coordenadas. Bien, es decir, una función que fuese, pues tal que así, por ejemplo. Eso sería una simetría de orden impar, perdón. Y entonces aquí, ¿qué se tiene que producir? Pues se tiene que producir que f de menos f de x tenga que ser igual a f de x. ¿Vale? Es decir, que si yo cambio el signo a esta ecuación, menos x cuadrado menos 9 partido por x cuadrado menos 4, esto aquí va a ser igual. Eso sería menos f de x, ¿no? Pues eso tiene que ser igual. Vamos a ver, pues si pongo menos x al cuadrado, menos por menos más 9, y menos x al cuadrado, y menos por menos más 4. ¿Esta función es igual que esa? No. Luego, si no es igual, esto es distinto de f de x. Luego, no hay simetría impar, no hay simetría respecto, no es simétrica respecto del origen. No es simétrica respecto origen. Bien, pues el siguiente paso ya hemos visto las simetrías, ¿de acuerdo? Es importante luego, pues a la hora de poderlo dibujar, pues tener una idea más o menos de qué forma va a tener la función. Entonces, viendo esto, vamos a por el cuarto paso. Y el cuarto paso va a ser el crecimiento y decrecimiento de la función, saber dónde crece y dónde decrece, que es el paso previo para hallar los máximos y los mínimos. Pues vamos a hacer
el crecimiento y el decrecimiento. Y para eso, para estudiarlo, vamos a por el cuarto. Cuarto paso, crecimiento y decrecimiento. Para eso lo que vamos a tener es calcularlo en la primera derivada, ¿de acuerdo? Y la vamos a igualar a 0. Y entonces, con esos puntos que nos den como solución, cuando igualemos la primera derivada a 0, se nos van a producir unos intervalos, que junto con los que me define el dominio, estudiaremos qué es lo que hace la función en cada interior de cada intervalo. Y veremos si crece o si decrece. Vamos a ello. La derivada, pues la derivada de la función, y', esto es un cociente, y como todo cociente, la derivada es, empezamos, derivada del numerador. La derivada de x cuadrado menos 9 es 2x. 2x por la derivada, perdón, el denominador sin derivar, x cuadrado menos 4. Y ahora, menos el numerador tal cual está, x cuadrado menos 9, por la derivada del denominador, que es de x cuadrado menos 4, 2x. Y dividió todo por el denominador al cuadrado. Es decir, x cuadrado menos 4 al cuadrado. Y entonces lo que tenemos que hacer es, sencillamente, primero vamos a operar esto, ¿no? Bueno, esto tiene que ser igual a 0. Lo vamos a operar 2x por x cuadrado. Para que todo esto sea igual a 0, evidentemente, solo tiene que ser a 0 igual el numerador. Vamos a operar el numerador. Entonces, 2x por x al cuadrado, 2x cubo, menos 4 por 2, 8x, menos x cuadrado por 2x, 2x cubo, menos por menos más, 9 por 2, 18x. Me da igual lo que tenga abajo, porque lo que tiene que ser 0 es el numerador, igual a 0. Este 2x positivo con este 2x negativo se va, ¿y qué me queda aquí? Pues me está quedando que menos 8x más 18, 10x es igual a 0, de donde x tiene que ser igual a 0, ¿vale? Esa es la solución de la primera derivada. Entonces, vamos a ver, este es un punto característico de la función, que junto con los otros dos puntos característicos, que son los puntos del dominio, me van a definir unos intervalos. Entonces, vamos a estudiar los signos. Aquí estaría menos infinito, aquí estaría el menos 2, aquí estaría el 0, aquí estaría el 2, por ejemplo, y aquí el infinito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estudiar el signo de la derivada, es decir, si es positiva o es negativa, en cada uno de esos intervalos. Para eso cogemos un punto de cada intervalo. Por ejemplo, aquí podemos coger el menos 3, aquí podemos coger el menos 1, aquí podemos coger el 1 y aquí podemos coger pues, el 3. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Vamos a ver. Decimos, mira, para y', para menos 3, pues lo que hago es sustituir en la derivada, la podríamos poner, vamos a poner y' de menos 3. Lo vamos a organizar, esto sería aquí arriba, sería 10x partido x cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿no? Sería 10x partido porque ya es el signo de y' entero, ¿vale? X cuadrado menos 4 al cuadrado. Si yo donde pone x pongo menos 3, arriba que me va a quedar menos 3 por 10, menos 30, ¿no? Y aquí abajo que me va a quedar 3 al cuadrado, 9, menos 4, todo esto al cuadrado, esto sería menos 30 partido por más 5 al cuadrado, que son 25, menos por más, menos. Esto es menor que 0, ¿de acuerdo? Y si es menor que 0, la derivada es y' de menos 3 menor que 0. La función quiere decir que en ese caso es decreciente. Decreciente. Es decir, que en este tramo, en este intervalo, la función entre menos infinito y menos 2 decrece. ¿Por qué? Porque y'
es menor que 0. Bien, pues esto lo he hecho un poco más despacio, ¿no? Para que lo veáis, vamos a hacer ya más rápido. Y' de menos 1, ¿qué me va a quedar arriba? 10 por x, 10 por menos algo, negativo. Menos 1, menos 1 al cuadrado, 1. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 al cuadrado, positivo. Luego esto va a ser negativo. Luego, y' de menos 1 es menor que 0 y entonces también es decreciente. ¿Vale? Es decir, que entre 2 y 0 también es y' menor que 0. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver qué pasa entre 0 y 2. Hemos cogido el punto 1. Y' de 1. Y' de 1, ¿a qué va a ser igual? Si yo pongo 1 aquí arriba, 10 va a ser positivo. 1 menos 4 menos 3, menos 3 al cuadrado, positivo. Positivo partido por positivo, positivo. Mayor que 0. Luego en este caso es creciente. Cuando la derivada primera es mayor que 0, signo positivo, la función es creciente. Luego entre 0 y 2, aquí la función va a ser creciente. Y' mayor que 0. Y que tenemos ahora para 3, pues va a ser y' de 3. Si yo pongo 3 aquí, 10 por 3, lo que sea, es positivo. 3 menos 4, 3 al cuadrado, 9, 9 menos 4 es un número positivo, que al cuadrado es positivo, luego positivo partido por positivo, y esto es igual a positivo, y esto es mayor que 0, quiere decir que la función es creciente. Es decir, que tenemos que el último intervalo, entre 2 e infinito, la función es creciente. Y' mayor que 0. ¿Vale? Pues con esto ya hemos estudiado qué es lo que va a pasar. Entonces, vemos que entre el intervalo entre menos infinito y menos 2 y menos 2 y 0 es decreciente. Sin embargo, entre el 0 y el 2 y el 2 infinito es creciente. Luego, en este intervalo, o sea, entre menos 2 y 2, va a haber un punto de donde viene decreciendo y luego crece. Es decir, seguramente habrá un posible mínimo. Bueno, pues eso es lo que veremos ahora a continuación. Así que vamos a borrar y vamos a poner aquí entonces estos valores. Es decir, el crecimiento y el posible máximo o mínimo. Entonces, cuarto, que es crecimiento, o decrecimiento. Hemos dicho que en el intervalo de crecimiento, en el intervalo entre menos infinito, que será abierto, y menos 2 que será abierto o cerrado. Pues menos 2, ¿qué es lo que hemos dicho? Que para menos 2 la función no existe, luego será un intervalo abierto. Entonces, que entre menos infinito y menos 2, intervalo abierto, la función crece. Que entre menos 2 y 0, ¿vale? La función, el 0 sí es un intervalo cerrado, también crece. Porque el 0 pertenece al dominio de la función, ¿vale? Entre el 0 y el 2, que también será un intervalo abierto, porque el 2 no existe en la función, no, hemos dicho decrece, me estoy equivocando de la manera más absurda. Entonces, entre menos infinito y menos 2, decrece. Porque habíamos visto que y' era menor que 0. Entre menos 2 y 0, decrece. Porque habíamos visto que y' era menor que 0. Entre 0 y 2, crece, ¿no? Porque y' es mayor que 0, y entre intervalo abierto 2 e infinito, que también es abierto, pues también crece. Y tenemos que y' era mayor que 0. Y habíamos dicho que en el punto 0, o sea, para x igual a 0, posible máximo o mínimo. En general mínimo, ¿no? Posible mínimo.
Vamos a poner posible mínimo. Porque ya hemos dicho que decrecía a la izquierda y decrece a la derecha. Y crece a la derecha. Bueno, pues entonces ya tenemos esto estudiado. El punto x igual a 0. ¿Cuánto va a ser la y del punto x igual a 0? Pues este punto va a tener, para este punto, la y va a valer ¿cuánto? Si yo pongo aquí 0 en la función original, pues me quedaría menos, partido por menos más, 9 cuartos. O sea que para y 9 cuartos, y x0 sería el punto 0. 9 cuartos puede ser un mínimo, pero lo vamos a ver. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver con la segunda derivada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver máximos y mínimos con la segunda derivada. Siguiente paso, el quinto. Ya estamos casi terminando. Ya vamos viendo todos los datos para luego representar la función. Entonces, quinto, máximos, mínimos y punto de inflexión, si los tuviera. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular la derivada segunda, que es la derivada de la derivada, ¿vale? Entonces, como la he borrado, pues la tengo que volver aquí a calcular. Y prima, habíamos dicho que era, me parece que era 10x partido por x cuadrado menos 4 y todo eso al cuadrado. Bueno, pues ahora lo que hacemos es calcular y segunda. Y ese otro cociente, pues volvemos a derivar. La derivada de 10x, 10, porque la derivada de x es 1, ¿no? Pues la derivada de 10x, 10, por el denominador, sin derivar, x cuadrado menos 4, todo ello al cuadrado, menos 10x, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. ¿Y cuánto vale la derivada del denominador? Esto ya es una función compuesta, ¿vale? Entonces lo primero que es una potencia, bajamos el 2, 2 por toda la función, que es x cuadrado menos 4 elevado a 2 menos 1, que sería a 1, ¿no? Es decir, sin elevar, es lo mismo que poner elevado a 1, por la derivada de la función, que sería en este caso 2x, ¿no? Y partido todo por x cuadrado menos 4 al cuadrado y elevado al cuadrado, que es decir, elevado a la cuarta. ¿Vale? Esa sería la segunda derivada. Y la tenemos que hacer 0 también, para hallar los puntos que anulan la segunda derivada. Entonces, esto que parece muy complejo, dices, joder, esto está aquí elevado al cuadrado, con cuadrado. Ya, pero fíjate, en todos los miembros tenemos x cuadrado menos 4. Aquí está elevado al cuadrado, aquí está elevado a 1, ¿vale? Y aquí a la cuarta. Yo puedo poner aquí, quitar aquí 1 de aquí dejo 1 y aquí pongo un 3, ¿vale? Porque van a estar multiplicados todos por ese valor. Total, ¿qué me queda? Que 10 por x cuadrado menos 4 menos, a ver, voy a operar esto un poco, 2x por 2 son 4x, 4x por 10 serían 40x, ¿no? Menos 40x cuadrado por x cuadrado menos 4. No, miento, este x cuadrado menos 4, cuando he tachado de aquí, esto no tenía nada, ¿vale? Luego si no tenía nada, este es el que se me va. Luego me queda menos 40x cuadrado. Aquí había, acordaros, era 2 por x cuadrado menos 4 elevado a 1. Entonces quito el 1, que es quitar todo entero, 1 de aquí y el 3, ¿vale? Que se me había escapado. Bueno, y esto tiene que ser igual a 0. Quiero hallar los puntos que anulan la segunda derivada. Entonces, esto operado sería 10x cuadrado menos 40 menos 40x cuadrado igual a 0. ¿De aquí qué me queda? Pues 10x cuadrado menos 40 me queda menos 30x cuadrado menos 40 igual a 0. De donde si despejo la x me quedaría menos 40 partido menos 30, que sería igual a menos 4 partido menos 3, que es igual a más 4 tercios. ¿Y qué me está dando? Que esto como es mayor que 0, ¿no? Bueno, pues cuando
cuando la y segunda es mayor que 0, quiere decir que el valor, que estamos ante un mínimo. Que si y segunda es menor que 0, sería un máximo. Y si y segunda es igual a 0, tendríamos que estudiar el punto de inflexión. Por lo visto ya están los aviones haciendo maniobras, entonces nos toca avión. Bien, en este caso, como me ha dado que la derivada segunda es mayor que 0, resulta que ya el punto que habíamos obtenido, ya podemos decir que el quinto apartado, hay mínimo en 0,0 de y 0 de x, perdón, y 9 cuartos de y, ¿vale? Para eso nos ha servido esto. Bien, pues ahora nos queda el último paso, que es uno de los más importantes, que es hallar las asíntotas, ¿vale? Es decir, las curvas hacia las cuales puede o no tender nuestra función sin llegar nunca a cortarla, las líneas hacia las cuales puede tender nuestra función pero sin cortarlas. Entonces, hay tres tipos de asíntotas. Puede haber tres tipos de asíntotas, pero no quiere decir que las haya juntas. De hecho, ya veremos ahora que hay una que inhibe a la otra. Entonces, asíntotas, sexto y último paso. Asíntotas. Hay tres tipos de asíntotas. Están las verticales, las horizontales y las oblicuas. De tal manera que las asíntotas verticales puede o no que las haya, en este caso las hay, ahora lo veremos. Las asíntotas horizontales puede o no que las haya, pero lo que sí está claro es que si hay asíntota horizontal ya no va a haber oblicua, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se calculan las asíntotas verticales. Lo primero, por las asíntotas verticales, yo ya lo sé por qué, porque normalmente en los puntos donde no existe la función, en este caso más menos 2, son muy posibles puntos por donde pasan asíntotas verticales, porque la función ahí no existe, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es calcular el límite, ¿vale? Para hallarlo hay que calcular el límite cuando x tiende a un número que va a ser, ¿vale? Precisamente ese número donde no existe la función, de f de x. Y para que exista asíntota vertical, este límite tiene que valer infinito, ¿vale? Vamos a ese, ¿verdad? Vamos a calcular aquí. El límite entonces en nuestro caso, límite cuando x tiende a menos 2, por ejemplo, ¿vale? Cuando x tiende a menos 2. ¿De quién? De la función de x cuadrado menos 9 partido por x cuadrado menos 4. ¿Eso cuánto vale? Bueno, pues si yo pongo aquí el menos 2 me quedaría menos 2 al cuadrado, que sería 4, menos 9 partido por menos 2 al cuadrado, que sería 4, menos 4. Esto sería menos 5 partido por 0 y esto sería infinito, ¿vale? Bien, pues ya tenemos que esa es una asíntota y además menos infinito. O sea, quizás es una asíntota vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos acercamos al valor menos 2, desde la izquierda, la función tiende a menos infinito, o sea, va hacia abajo, en el punto x, en la línea, x, en el punto, perdón, x menos 2, ¿vale? Que es una asíntota vertical. Vamos a ver para el otro límite, para el otro valor, límite, cuando x tiende a 2, de la función otra vez, ¿no? Pues lo mismo, x cuadrado menos 9 partido por x cuadrado menos 4. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues me quedaría 2 al cuadrado 4 igual que antes, menos 9 partido por 2 al cuadrado 4 menos 4. Esto sería 3 menos 5 partido por 0, ¿vale? Que vuelve a ser menos infinito. Es decir, que hay asíntota vertical. Cuando la función tiende a 2, ¿vale?
Cuando se va acercando a 2, la curva se acerca a menos infinito. Luego ya podemos poner aquí que hay asíntotas, lo vamos a poner aquí. Tenemos dos, ¿no? Tenemos en asíntota vertical para x igual a menos 2 y para x igual a más 2, ¿vale? Ya están calculadas. Bien, ahora vamos a ver, vamos a calcular la asíntota horizontal. Entonces, la asíntota horizontal, pues también va a ser una línea hacia la que va a tender nuestra función. Pero en este caso, vamos a calcularla a partir de que el límite cuando x tiende a infinito de f de x me tiene que dar un número real. Si eso ocurre, existe asíntota horizontal. Y si no, pues tendríamos que ir a ver si existen las oblicuas. Bueno, pues vamos a ver en nuestro caso qué es lo que ocurre. A ver, el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? Pues de x cuadrado menos 9 partido por x cuadrado menos 4. Si yo sustituyo infinito, pues que me quedaría x infinito al cuadrado, infinito menos 9 partido por x cuadrado, infinito menos 4. Infinito menos 9, que no es nada, infinito. Infinito partido infinito menos 4, que tampoco es nada, infinito. ¿Y eso qué es? Una indeterminación, ¿no? Ya lo sabemos. Pero es una indeterminación, entonces estudiamos los grados de los polinomios, ¿vale? Del numerador y del denominador. ¿Y qué es lo que nos decía la norma para trabajar con estos límites? Que cuando los grados sean idénticos, se dividía por los términos de mayor grado. Es decir, que aquí me va a quedar en definitiva, que esto va a ser igual a 1 partido por 1. Es decir, 1. Luego, como me da un número real, porque aquí x cuadrado está con un 1 y aquí x cuadrado está con un 1, 1 partido por 1 es igual a 1. Luego tenemos la asíntota horizontal. Y entonces aquí la asíntota horizontal, ¿cuál va a ser? Para y igual a 1. Y como ya hay horizontal, pues ya no vamos a calcular las oblicuas. Ya veremos ejercicio donde haya que calcular oblicuas. Pero en este caso ya habríamos terminado. Y entonces, pues entonces vamos a ver ya lo último, que es representar la función, ¿vale? Y entonces vamos a ver si lo hacemos medio bien. Para eso nos pintamos unos ejes, donde está aquí el eje X y aquí está el eje Y. Vamos a pintar las asíntotas verticales. Vamos a poner aquí, pues esto sería el 0, el 1, el 2. Y ya no hay más por el eje sacar. Bueno, y aquí tenemos el 3, que hay un corte con el eje. Y aquí el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Y luego tenemos puntos de parar ahí, me hace falta el y igual a 1, que va a estar aquí. Y luego me hace falta 9 cuartos. 9 cuartos, a saber, es 2,25. Pues el 2 y el 2,25 que estará aquí, que este será el 9 cuartos. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? En los puntos donde x es menos 2 y más 2, hay asíntotas verticales, es decir, pintamos una recta vertical. Esto va a ser una asíntota. Y en el punto 2, otra asíntota. ¿Vale? Esos son dos asíntotas. Asíntota para x igual a 2 y para x igual a menos 2. ¿Vale? Y luego tenemos otra asíntota para horizontal, para la y igual a 1. Luego por la y igual a 1, aquí tenemos asíntota horizontal. Entonces la función, pues vamos a ver qué es lo que nos dice, que en el 9 cuartos era un mínimo, ¿no? Luego si esto es un mínimo de la función y estas son asíntotas, pues la función más o menos va a hacer algo así. Va a ser una curva que tiene su punto mínimo y que va a tender, según vaya creciendo, porque habíamos visto que en el intervalo 0 a 2 era creciente, y en el intervalo 0 menos 2, 0 era decreciente la función, ¿vale? Pero aquí también hay algo, porque aquí teníamos que en menos 3, aquí en 3, menos 3 había un punto de corte, ¿no? Y aquí en 3 había otro punto de corte. Como la curva tiene que ser asintótica a esta asíntota horizontal
Ya esta vertical, pues más o menos, que esto habría que dar valores, ¿no? Pero sí, haciéndolo así, por encima, pues la curva tiene que ser, tiene que ir a buscar a las dos asíntotas y pasar por el punto -3. Y en este lado, como era simétrica, ¿no? Con respecto al eje de las síes, aquí es simétrica, pues sí, esta también, está aquí la función definida, pues aquí la función tiene que cortar en 3, ser asintótica con la asíntota horizontal y con la asíntota vertical. Y además son asintóticas a menos infinito, que es lo que nos da. Y esa sería la representación de nuestra función, ¿vale? Entonces este es un problema muy completo, donde se ven, pues, casi todos los casos, excepto las asíntotas oblicuas, pero ya haremos alguno más donde salgan asíntotas oblicuas, y suelen caer mucho en los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad, ¿de acuerdo? Y en segundo de bachillerato, por supuesto. Así que miradlo bien porque está muy organizadito y yo creo que está bastante claro, ¿de acuerdo? Bien, hasta el próximo ejercicio. Hasta pronto.